Bueno, entonces estamos presentando una experiencia que hace parte de un trabajo que está liderando la Facultad de Ciencias Sociales con el área de Ciencias, Artes y Humanidades, que lo hemos denominado Misión Dabeiba, y es precisamente materializar el compromiso y la presencia de la Universidad de Antioquia en razón de la construcción de paz en contextos de posconflicto. Olvidar esos momentos lindos, olvidar, ¿para qué olvidar? En este ejercicio encontramos elementos muy positivos, muchos asuntos que tienen que ver con los aprendizajes significativos de la formación en el proyecto de Habla de Comunidad, pero también encontramos muchísimas tensiones y muchísimos elementos de discusión sobre la realidad de los procesos de reincorporación en el país a través de esta experiencia particular. Realmente había como un diálogo y una construcción desde todos, desde la comunidad también. Los reincorporados nos planteaban que las ayudas que les daba el gobierno ellos también las transmitían, o el objetivo de que las ayudas fueran no solo para ellos, sino para la comunidad en general. Una de las cosas que al proceso de paz se le había hecho pues como mucha crítica era prácticamente que era un beneficio para las FARC todo lo que se estaba pidiendo, y fue uno de los movilizadores más grandes para votar por el no. Pero finalmente cuando uno sale del aula y se da cuenta que realmente los problemas sociales, los problemas de la comunidad, los del pueblo son los mismos, independiente que sea militante o no, porque la diferencia era lo que se veía en la vereda y lo que se veía en el espacio territorial, y era una situación de derechos, o sea, como humanos una situación de derechos, como Estado unas promesas incumplidas. Entonces uno se da cuenta que como trabajador social, no importa de qué marca estés militando, finalmente estás detrás de un restablecimiento de derechos y unas exigencias pues como que hay que hacerle al Estado. Entonces eso forma ética y políticamente la postura. Bueno, pues como el sentir y el aprendizaje de estar en el espacio territorial fue como llevar lo que en la academia vemos sobre el proceso de paz a ver la materialización, lo que se está haciendo con el proceso de paz, que sí se está cumpliendo, que no, y en cuanto a eso me deja los aprendizajes, pues la importancia de contrastar lo que aprendemos con la realidad, y también pues ya en cuanto a las dificultades que ya mencionaron, la exigencia de derechos, y para mí esa fue como el mayor aprendizaje. Los hechos que han pasado a raíz de esa misma guerra política que ha tenido el país, uno considera que cuando a uno lo agreden, las otras personas tienen la culpa, cuando realmente la culpa no es de nadie, o uno siempre que le ocurre algo, uno busca como un culpable, y es llevar más allá una reflexión y entender que nosotros todos somos humanos. Para mí lo más importante fue darle como una forma a eso que tanto hemos leído, ¿cierto? De que tanto nos han contado, tener al lado una persona de carne y hueso que está viendo una realidad muy diferente a la de todos nosotros, y que finalmente es una realidad que nos venden los medios de comunicación y que finalmente es muy distinta a lo que nos venden. Entonces como darse cuenta de esa situación y esa responsabilidad tan grande que tenemos después de tener esa experiencia de venir y contar, pues contar realmente lo que está pasando por la situación que tienen, las necesidades, y de pronto lo que podría pasar con el proceso de paz dependiendo de, por ejemplo, las elecciones, ¿cierto? Entonces como esa responsabilidad para mí quedó como eso, la responsabilidad de venir a contar, incluso en las mismas familias. Yo creo que todos llegamos a la casa y a todos nos preguntaron cómo le fue, cómo viven, qué comen, pues como si fueran personas totalmente diferentes a nosotros. Entonces esa como la responsabilidad que tenemos de contar qué es lo que está pasando y que son personas de carne y hueso y que tienen necesidades igual que todos. Si todas las zonas veredales que marcó el territorio nacional para el proceso de paz dentro de las 23 funcionan como Llano Grande, uno diría que hay una voz de esperanza muy grande en ese proceso de paz, en esa pretensión que tiene el gobierno de que realmente se logre la paz. Bueno, yo creo que la experiencia que tuvimos en el proyecto de aula en general, con las diferentes salidas y los diferentes ejercicios prácticos, pero en particular con la salida y el ejercicio práctico en Dabeiba, en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de las FARC, sin duda allí fue posible establecer una de las intencionalidades centrales, y era lograr que las y los estudiantes se insertaran en un escenario real,
con hombres, mujeres, niños, niñas reales y poder generar las reflexiones que desde lo teórico, lo conceptual, lo metodológico trabajamos en el aula, pero que en un escenario como ese era posible poner a conversar, ¿sí? Entonces, en esa dirección, yo creo que ese era uno de los objetivos centrales y era permitir establecer la relación entre la reflexión y la acción. Posiblemente la transformación en términos de esa concepción amplia no es posible, pero es muy probable que hayamos generado transformaciones internas en términos de lo que significa para ellos y para ellas un proceso de reincorporación y en ese sentido la construcción de paz territorial que se convertía en una de las reflexiones transversales de cada uno de los espacios. Tiene unas fases. Tenemos una fase inicial que fue un ejercicio de prediagnóstico eminentemente documental, donde las y los estudiantes se acercaban a diferentes fuentes alrededor del tema de reincorporación y a partir de allí hacían un ejercicio de contextualización en términos históricos, pero también en términos económicos, políticos, sociales y culturales, y trataban de evidenciar a partir de esa documentación cuáles eran las situaciones, problemas más complejas alrededor del proceso, no solamente de implementación de los acuerdos, sino especialmente el proceso de implementación de ese componente de reincorporación. Y allí logramos identificar unas situaciones, problemas, y logramos identificar con base en esta información documental unas posibles alternativas y unas posibles acciones para desarrollar. Esa es una fase. La segunda fase era ya la programación del ejercicio directo y de desarrollo en terreno, ¿sí? Entonces allí generamos a través de toda una estrategia participativa mediada por el diálogo de saberes, logramos identificar a partir de fotolenguaje, a partir de los ecomapas, de los mapaparlantes, logramos identificar como unos elementos orientadores que nos permitieran identificar qué se ha hecho, qué se ha avanzado alrededor de la reincorporación, cuáles han sido las dificultades y adicionalmente cuáles creen que pueden ser las acciones de mejora o las propuestas que ellos veían en términos de la reincorporación social, económica y política. Con base en esa información, nosotros vamos a hacer o estamos desarrollando un ejercicio de registro que se va a convertir en una memoria, insumo central, para poder orientar un ejercicio conjunto de identificación y priorización de situaciones, problemas que nos van a permitir pasar a una tercera fase. Y esa tercera fase va a ser la construcción de propuestas de intervención que esperamos construir de manera conjunta y en algún momento generar otro encuentro donde podamos ir a presentarlas y a socializarlas. Pero también mirar las posibilidades de mirar gestión de alguna manera en la facultad y en la universidad para materializarlas.